Y el invitado especial, que va a estar las 2 horas del programa, es Hernán Madera, con quien vamos a estar hablando de un tema más que interesante, porque Argentina, bueno, ya que vamos a hablar de las crisis que vive la Argentina, son tantas y las venimos incubando desde hace tanto tiempo que no vale la pena. Pero hay quienes se proponen a sí mismos, y quizás tengan el respaldo suficiente como para tener semejante aspiración, a resolver por lo menos parte de esta crisis, y son los que están trabajando para ser candidatos a presidente el año que viene. Y es importante que usted vaya sabiendo qué está haciendo cada uno de ellos, cómo se va proyectando, qué piensa, para que no lo sorprenda el año que viene con que le aparece un candidato del que no sabe absolutamente nada. Y para eso, a quien hemos convocado, nada menos que alguien que es periodista, investigador, hombre de la política, de la cultura, en fin, Hernán Madera. Hernán, vamos a empezar, y te voy a tirar. Voy a empezar, vamos a recorrer todos los candidatos o precandidatos a presidente que tenemos para el año que viene, pero voy a empezar, no diría arbitrariamente porque las encuestas más o menos pueden ubicarlo de esa manera. Voy a empezar por el arco opositor y voy a empezar por Horacio Rodríguez Larreta. ¿Qué nos podrías decir vos de Horacio Rodríguez Larreta? Los puntos a favor están a la vista. Horacio Rodríguez Larreta se beneficia de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, lo que hace que la Ciudad de Buenos Aires se dé vuelta, digamos, que mejore en casi todos sus aspectos, es que obtiene su autonomía a partir de 1996. Lo cierto en este punto es que si la comparamos con otra ciudad latinoamericana que tuvo la misma autonomía también a partir de 1996, que es Ciudad de México, vos ves que Ciudad de México mejoró en muchos más aspectos y más profundamente que la Ciudad de Buenos Aires en el mismo periodo de autonomía. Qué interesante. La Ciudad de Buenos Aires estuvo gobernada principalmente por la derecha, ya llamémosla de la Rúa Olivera, Macri y Larreta, y la Ciudad de México durante estos 30 años, o un poco menos de 30 años, por la izquierda, de Cuauhtémoc Cárdenas a la actual alcaldesa que es de Morena, de AMLO. Entonces Rodríguez Larreta... Pasando por el propio AMLO. Pasando por el propio AMLO, creo que 2 mandatos. Rodríguez Larreta tiene el Paseo del Bajo, una obra de infraestructura enorme, espectacular, eso es a favor, y en general se beneficia del arreglo de plazas, que es lo que la gente celebra, el espacio público luce mejor. En definitiva, la ciudad se autogobierna, se gobierna a sí misma y en un proceso que casi es de 30 años mejoró. Eso es en los puntos buenos de Rodríguez Larreta. Los puntos malos de Rodríguez Larreta es que también a nivel de infraestructura detuvo la extensión del subte. Mario, vos tenés más edad que yo, así que sabés que la extensión del subte no se detuvo nunca, excepto con Rodríguez Larreta. Es la gran obra de infraestructura de la Ciudad de Buenos Aires y está parada. Vendió inmuebles del Estado municipal como ninguno, como nadie. Lamentablemente obtuvo los 2 tercios para hacerlo cada vez que los vendió. Los 2 tercios se los dio el peronismo, por supuesto. El peronismo se divide en 2 bloques. Yo te voto esto, vos le votás lo otro. Yo hablo en contra de esto, vos hablas en contra del otro. El PRO siempre tiene los 2 tercios para vender los inmuebles que quiere. Digamos que 2 tercios son 40 votos sobre 60. Sobre 60 en doble lectura, porque el PRO no modifica la constitución de la ciudad. Y esto hay que ponerlo como en el haber de la gestión. Digo, no tocaron la Constitución, no tocaron el balotaje, que es uno de los más exigentes de la Argentina y uno de los más exigentes del mundo. O sea, es exigente el balotaje de la Ciudad de Buenos Aires para ganar. Pero bueno, ese es Horacio Rodríguez Larreta. La infinidad de recursos que tiene Mario hace que seamos pocos los que decimos sus contras, sus puntos débiles, su corrupción, etcétera, porque claramente hay mucha pauta, hay mucho de todo, aparte de pauta. Entonces lo protegen, pero al protegerlo lo desentrenan. O sea, Rodríguez Larreta no es tan... Qué interesante esto, ¿eh? Sí, es Mario. De tanto sobreprotegerlo lo debilitan. Exacto, y ahí está la contraparte, Patricia Burrich, Cristina Kirchner, gente que no está protegida, que es atacada y que está entrenada. Entonces te puede contestar. Sí, nosotros que damos oratoria, los consultores políticos que hacemos oratoria, es un problema que no te acicaten, que no te repregunten, que no te digan por qué vendiste tantos inmuebles del Estado, por qué paraste el subte. Estas preguntas no se le hacen a Rodríguez Larreta. Nadie le pregunta, ¿por qué sos la gestión que más inmuebles del Estado vendió en 100 años? ¿Por qué sos el único que detiene la obra del subte en 100 años? No se le hacen.
Claro. Entonces Rodríguez Larreta está quedando como un candidato del establishment, del statu quo, del bipartidismo, está quedando como el que ellos quieren que llegue, como el que el poder quiere que llegue, y esto lo está perjudicando en un momento de malaria económica, sueldos peor que en el 2019. Él está planteando un acuerdo del 70% y el embajador Stanley, el embajador de los Estados Unidos en la Argentina, cuando decimos el embajador ya no habría necesidad de declarar quién es ni de qué país, a qué país representa el embajador, como cuando decimos la embajada, ¿no? Sí. Ha dicho que es momento de generar un gran consenso de centro, por decirlo así, de centro, en el cual, lógicamente, ha involucrado a Massa, a Larreta. ¿Cómo pega esto o pasa inadvertido? No, yo creo que pega en la superestructura. ¿Para hacer qué, Mario? O sea, un acuerdo del 70% para hacer qué. Porque si es un acuerdo del 70% para contrarrestar a la gente en la calle que protesta porque se le quintuplican la factura de los servicios públicos, porque se eliminan todas las promociones industriales, porque eliminan la movilidad jubilatoria, digo, ¿para qué ese 70%? Porque si ese 70% no va a durar, porque la Argentina tiene elecciones cada 2 años. Y esas elecciones son competitivas, Mario. Entonces se empieza a subir el FIT, por ejemplo. Digo, si no tienen una boleta a mano del progresismo de otra izquierda, y bueno, va a subir el FIT y se cortó el acuerdo del 70%. Es interesante, más allá del 70, él deja fuera el 30. ¿Y quién es ese 30? El kirchnerismo. Al que él no ve acordando nada. O sea, lo que haga se va a oponer. Más allá de que lo ayudó en la ciudad a gobernar, si nosotros tuvimos un presidente Macri es porque el kirchnerismo le votó todo en la legislatura. Claro. Si no, no hubiésemos tenido posiblemente un presidente Macri. Aparte ellos dividen el progresismo para que llegue Macri para poder mostrar el contraste, para poder ser ese progresismo antimacrista, bla, bla, bla. Entonces, bueno, un acuerdo del 70% que va a ser muy gaseoso. ¿Cuánto va a durar ese acuerdo? ¿Con quién es ese acuerdo del 70%? Es como si fuera un perfil de centro-derecha. En realidad son reformas de derecha. El tema es ¿para qué? ¿Para vender las acciones del ANSES? O sea, ¿para qué queremos ese acuerdo del 70%? En un reportaje que le hicieron en el periódico de mayor tirada de la Argentina, hace unos 3 meses atrás, el periodista, cuando dice que no está todo el reportaje, no está, publican una parte del reportaje, pero dice que nombró la palabra plan en más de 60 oportunidades, pero el plan no aparece. ¿Qué sabes del plan de Horacio Rodríguez Larreta? No, el plan es que en los focus groups aparece la palabra de que tiene que haber un plan, entonces eso lo intermedian los consultores que le cobran fortuna a Larreta, a la ciudad de Buenos Aires en realidad, a los contribuyentes de la ciudad como yo, y él empieza a decir plan, no aparece en los carteles la palabra plan también. Hay un plan, ¿viste? Que dice hay un plan. Sí. Y también aparece la palabra transformación, ¿viste? La transformación no para, porque eso surge de los estudios de publicidad, de consultoría. Es un problema la adicción a la consultoría que tiene, a los focus, a lo que dice la gente es cambiante, va cambiando, está enojada. O sea, no lo ponen en su justa medida. Yo no creo que haya ningún plan. O sea, el plan en todo caso es vaciar al Estado. O ese título le pongo yo, que lo decida el oyente. Es vender las acciones del FGS, es vender inmuebles del Estado Nacional. Macri no llega a vender embajadas, él quería vender la embajada en Madrid, el anexo de la embajada en Washington, quería vender el CENAR, quería vender la mitad de Campo de Mayo. Entonces, este es el plan. Después lo que hay detrás es el plan liberal de toda la vida, Mario. A ver, devolverle toda la renta al campo, que gracias al peronismo, el gran logro del peronismo es capturar buena parte de la renta de los agroexportadores, volver para atrás con eso. Digo, el plan liberal clásico. Claro. Sí, acá la cuestión de fondo, yo diría, es si la Argentina es de todos los argentinos, o la Argentina tiene unos pocos propietarios. Bueno, la Argentina hasta 1900... la renta agraria, fruto de... no podemos atribuirle al productor, digamos una cuota de capacidad productiva, pero lógicamente que no va a producir a la Patagonia, produce sobre las tierras más fértiles del planeta. Entonces, la fertilidad de esa tierra no se le debe a ningún productor y por tanto esa renta extraordinaria que generan le debería pertenecer al conjunto de la sociedad argentina y no debería ser apropiada
por el dueño de la tierra, que además, en general, el dueño de la tierra no es el que produce. No. Con lo cual en la Argentina está todo dado vuelta a favor de una oligarquía parásita, que es el gran problema que tiene la Argentina. Sí, es uno de los problemas que tiene la Argentina. A ver, Mario, yo creo que hay que tratar de llegar a un consenso con los agroexportadores. Yo estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo en que, aparte del 33%, que haya un tipo de cambio, se le paga 150 en vez de 300, 150, sobre esos 150 se le saca un tercio. Acá hay que poner como una racionalidad en cuánto yo le voy a... Y en lo posible de consensuar eso. Es difícil, posiblemente no se pueda, pero tiene que haber un límite en cuánta renta yo me apropio. Pero el plan liberal es no apropiarse de nada. Uruguay, Brasil, no quedarse con nada de la renta agroexportadora. Eso para Argentina sería una catástrofe. Para este país de 47 millones de habitantes es catastrófico, y por eso hasta la fecha no lo hizo ningún gobierno militar ni ningún gobierno no peronista. Bueno, pero Macri se había retrocedido y después tuvo que avanzar de nuevo. Exactamente, las había bajado, después las tuvo que subir de nuevo, porque la Argentina no puede contener 47 millones de habitantes si no se apropia de una buena parte de la renta agroexportadora. Bien, luces y sombras de Rodríguez Larreta. Perfecto, vayamos un poco a la contracara de él, que es Patricia Bullrich. Luces y sombras de Patricia Bullrich, a quien conozco desde hace varias décadas. Bueno, Patricia Bullrich no sabe de economía, se nota que no sabe, pero no sabe a un punto. Yo no estudié economía, Mario, pero es como que uno puede más o menos entender los lineamientos generales. Yo la vi varias veces tratando de explicar el plan bimonetario de Carlos Melconian y se tropieza, no se entiende, no sé si ella lo entiende. No es tan difícil, claro, el plan bimonetario no es tan difícil. No, por eso digo, ahí hay un tema, porque mal que mal yo creo que Alberto, Cristina, algo entienden. Yo creo la pondría un escalón más abajo a Patricia. Hay declaraciones maximalistas, poco serias. Ella trata de compensar la falta de recursos que tiene comparado con Rodríguez Larreta, que tiene recursos infinitos, con más presencia mediática, ¿no? Hay un intento de compensación, y para tener presencia mediática las declaraciones son maximalistas, brutas, violentas. Pero es una persona, en definitiva, que estuvo a favor del aborto, votó el matrimonio gay. O sea, hay toda una Patricia Bullrich que yo creo que eventualmente va a haber un corrimiento al centro importante. En unos meses va a haber el giro al centro de la previa de la elección, que uno va a decir, bueno, está bien, todas estas estupideces que dijo hasta ahora, una buena parte del electorado las va a dejar pasar. El punto a favor que tiene Patricia Bullrich es que es una setentista. Los setentistas manejan la política argentina en buena medida, empezando por Cristina, porque son gente que tiene el cuero bien duro, como Schiaretti también, porque esa gente pudo haber sido torturada y asesinada por las Fuerzas Armadas. Durante años tuvo que convivir con esa posibilidad. Entonces son gente que estuvo en esos años de plomo, que incluso pudo haber sido guerrillera o lo que fuere. Entonces tienen el cuero más duro y tienen menos miedo y son más osados en un país que la osadía se paga bien. Pensemos solo en la figura de Juan Domingo Perón, ¿no? La audacia peronista, la audacia. Sí, en la Argentina hay que ser un audaz. Para llegar hay que ser un audaz, si no, veamos cómo llegó Juan Domingo Perón. Entonces, lo que tiene a favor Patricia es esto: no tiene miedo, no le interesa no sé, Ahora, Hernán, la política ya desde Aristóteles en adelante tiene dos tiempos. Uno es el tiempo de acceder al poder y otro es el tiempo de ejercer el poder. Sí. Es decir, y son como dos tiempos distintos. Es decir, vos podés ser un gran futbolista, por ejemplo, por ahí vendría Messi el año que viene, deja el fútbol y se presenta a presidente, sí, y gana la elección porque es un ídolo, digamos, ¿no? Y entonces, pero claro, después tendría que gobernar, sí, que ya no es lo mismo que jugar a la pelota. Y Patricia Bullrich, que sí estuvo encaramada en la gestión pública, que fue diputada, que vino de una extensa trayectoria militante, pero cualitativamente la presidencia de la Nación es algo absolutamente distinto. ¿Vos la ves en condiciones de resolver algunos de los problemas complejos que tiene la Argentina? Mira, es difícil pronosticar si el no peronismo o la derecha fuese a no tener mayoría en las cámaras, como de la Rúa, como Alfonsín, el no peronismo,
no llegase a tener mayoría en las cámaras, sería más fácil pronosticar el próximo gobierno. ¿Por qué? Porque sería una devaluación, el no peronismo no puede controlar como el peronismo las devaluaciones, ni la calle ni la moneda, ¿no? El peronismo te vende lo que sea, saca de donde, vende las baldosas del piso, vende lo que sea, pero intenta no devaluar hasta el final. Vos pensás las pocas devaluaciones en gobiernos peronistas que tuvimos, Mario. Perón no devalúa ni una sola vez en 10 años. Menem devalúa y durante otros 9 años mantiene la moneda quieta. Entonces, si ellos no fuesen a tener mayoría en el Congreso, yo te diría, es una devaluación semanal, ¿viste? Esto va a ser el gobierno peronista, eso tiene una parte buena, que es que de alguna manera se eliminan todos los controles que tiene la Argentina entra en dólares, como decíamos del campo, alrededor de 60.000 millones, hay ahorrados otros 300.000, un PBI ahorrado, entonces si vos devaluás mucho, eventualmente empiezan a entrar los dólares que están escondidos y de las exportaciones de la Argentina. Ahora, la derecha va a tener mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado. Es acá donde se abre la gran pregunta de si este va a ser un gobierno diferente de los anteriores gobiernos no peronistas. Vos pensá, Mario, que los anteriores gobiernos no peronistas no tenían el favor popular, Martínez de Oz no lo tenía, no tenían el control de la calle. No lo tenía hasta ahí, ¿eh? Sí, pero no lo tenía para hacer las reformas bien profundas. Yo creo que no tenía el respaldo de las Fuerzas Armadas para hacer exactamente, aparte no lo tenía el de las Fuerzas Armadas, que no más que la opinión pública, que estaba muy vencida en ese momento. Claro. Pero bueno, Martínez II, ¿dónde avanza? Zurruil, ¿dónde avanza? Macri, ¿dónde avanza? En el sector financiero. No pueden avanzar en la economía real de alguna manera, entonces avanzan en el sector financiero y en el endeudamiento. Este es el típico gobierno no peronista, ¿no? No tenés liberada la calle, no tenés liberada las reformas laborales, pero tenés liberado el sector financiero para hacer las reformas que quieras y para endeudar. La vuelta de tuerca del próximo gobierno es que no solo va a tener mayoría en las cámaras, sino que va a tener una derecha a su derecha diciéndole que haga más reformas, que vaya más a fondo, y no son los copetudos de Recoleta, digo, gente paqueta, elegante, no, que habla aseseando, no, son los loquitos de Milei, de Spert, entonces que tienen que tienen menos para perder que los copetudos o los chetos de Recoleta, no sé si me explico. Sí, el drama de ese planteo, Hernán, es que tiende a la disolución de la nación argentina, es decir, tiende a la tupacamarización o la balcanización de la Argentina. Es decir, ya hemos visto lo que pasó con Yugoslavia, por ejemplo, país que existía, que cuando yo era pibe, Yugoslavia era casi un ejemplo en muchos aspectos, porque se diferenciaba de la Unión Soviética en cosas favorables y parecía una convivencia entre pueblos que tenían diferencias pero que podían convivir perfectamente, y terminaron en una guerra civil y en una balcanización, estallados por la OTAN, un país, una región tan importante como era la Unión Soviética también terminó balcanizada, desmembrada, y quedó Rusia. Lógicamente que la guerra que estamos viviendo en el este de Europa tiene que ver con la intención de balcanizar Rusia, que son 17 millones de kilómetros cuadrados. El objetivo último del imperio respecto a la Argentina es nuestra balcanización, porque nosotros tenemos una extensión desde La Quiaca, siempre decimos desde La Quiaca a Ushuaia, no, Ushuaia es la mitad de camino, es desde La Quiaca al Polo Sur. Entonces somos uno de los países también más largos del planeta Tierra, ¿no? Chile es un poquito más largo que nosotros porque va más al norte por las tierras que se quedó en su momento de Bolivia, pero nosotros somos un país para su balcanización. Tenemos una base en las Islas Malvinas, tenemos una disputa de soberanía ridícula, es colonialismo en estado puro. Es como si me pongo en el umbral de tu casa y digo, esta casa es mía. ¿Y con qué derecho lo digo? Con ninguno. Sin embargo, los tipos hacen eso. Y el gran proyecto es la balcanización. La balcanización se esconde en la ideología de los libertarios, más conscientes o menos conscientes, porque yo creo que son tipos que están aprovechando un discurso que penetra en la sociedad, que tiene el respaldo de los grandes grupos económicos, que son grupos absolutamente colonizados,
sin proyecto de nación, a diferencia del siglo XIX, que sí tenían proyecto de nación. Ayer estábamos hablando con Elsa Brusone sobre Roque Sáenz Peña. Hay que ver lo que fue ese presidente. Yo creo que hay que rescatar a ese presidente porque eran de una lucidez frente a estos imbéciles. Es increíble lo que ha decaído la República Argentina. Hernán, mira, los dejo a ustedes y voy a tratar de tomar contacto con Gabriela, nuestra amiga Gabriela Orden, desde Porto Alegre. Perfecto. Porque no estamos contactados, ¿no? No, por eso era la idea. Bueno, entonces yo te voy a dejar una pregunta y vos vas yo te voy a seguir desde el otro lado de la puerta. Bien. Pero hemos nombrado a Horacio Rodríguez Larreta, hemos nombrado a Patricia Bullrich, ambos con aspiraciones a la presidencia de la Nación. Sí. Y me falta nombrarte el trío que componen los aspirantes a la presidencia por parte del PRO, que es Mauricio Macri. ¿Qué pasa con Mauricio Macri? Hace pocos días atrás dijo que Juliana le había dicho que no quería que fuera presidente, al mismo tiempo que esta semana está apareciendo en las Juliana librerías. le echa la culpa, la otra está en el country, no tiene nada que ver, no le importa. Dice Juliana, ¿viste? No, vos no llegás. A vos los focus te dicen que no, a vos las encuestas en la provincia. Si yo fuese Juliana, le digo, che, Mauri, vení, no me metas a mí en el focus si yo no estaba en el focus. Si las encuestas de la provincia de Buenos Aires dicen que los bonaerenses te odian, no es mi culpa tampoco. Claro. No, Mauricio Macri no llega, Mario. Vos decís que está liquidado. No llega. Pero él quiere ser cristino. Digo, Ajá. a partir del 10 de diciembre de 2023, Mauricio apunta a ser, pasaríamos de Cristina a Cristino. Qué interesante. Esto que está diciendo Hernán Madera, usted no lo ha leído, salvo que lo haya leído a Hernán Madera. Es decir, el papel de Mauricio Macri sería el de incidir para que quien llegue a la presidencia de la Nación responda de manera que el poder real no se ubique en la Casa Rosada, sino afuera de la Casa Rosada. Sí, Esto los es abrojos. En los abrojos. En donde vive Mauricio Macri. Pasa que nosotros ya vivimos esta situación con Alfonsín. En Alfonsín de Claro. diciembre de 1999 a diciembre del 2001. La estamos viviendo con Cristina. Vos sabés, Mario, que el punto uno del fracaso de este gobierno tiene que ver con que que hay una interna tan constante que no termina, que se cerró por 2 meses nomás. Pero ahora eso lo vamos a dejar para dentro de un ratito porque hemos cerrado la etapa PRO. Tampoco hemos cerrado la etapa Juntos por el Cambio. Nos quedan algunos candidatos. Vamos, Héctor, ¿te podemos pedir un pequeño temita mientras nos comunicamos con Brasil? Hernán. Mario, déjame agregar que yo entiendo que ella diga que no hay tanta diferencia. Entre privatizar Electrobras y no privatizar Electrobras hay una diferencia. La empresa de electricidad más grande de Latinoamérica, entre privatizar Embraer y no privatizarla hay una diferencia. Entre privatizar Petrobras o lo que queda en manos del Estado y no, para mí hay una diferencia, digo. Sí. Hay diferencias económicas entre Lula y Bolsonaro. Sí, creo que sí. No sé si Bolsonaro terminaría privatizando todo esto porque no lo ha hecho en estos años. Electrobras ya lo privatizó. ¿Ya lo privatizó? Hace 1 mes y medio. Mira. Privatizó Electrobras y Lula dijo que lo privatizó por el precio de una banana. O sea, que lo vendió por una banana. Hizo una analogía. Uh-huh. Entonces ahí vos sabés que Lula no privatizaría Electrobras, no privatizaría Embraer, porque no mandaría al Congreso la privatización. Sí, claramente. O sea, porque no es que el Congreso le impone la privatización, eso no existe en ninguna parte del mundo, que el Congreso te imponga privatización. No, y mucho menos en Brasil, que Exacto. Los bloques están fragmentados hasta... Entonces Lula no va a mandar la privatización de esas 3 empresas. De hecho, él dijo que va a tratar de remediar la de Electrobras. Va a ser difícil porque la derecha va a tener mayoría en las 2 cámaras. Pero digo, hay diferencias. Sí. Hay diferencias en torno a lo que es la ofensiva del capital financiero sobre los patrimonios de nuestros países que son rentables. Claro, porque no es lo mismo que la situación quede congelada. O sea, no hay reformas progresistas, pero queda ahí congelado. Lo que está en manos del Estado queda que se avance sobre lo que todavía queda en manos del Estado, que es un montón, que es mucho. Uh-huh. Sí. En Brasil es mucho, y acá que no es tanto, pero también acá el proyecto de la derecha es privatizar absolutamente todo. Acá ¿no? ya se quedaron, cuando vos hablabas de balcanización, una balcanización light fue la provincialización de los recursos naturales.
Entonces, Sí, claro. no es que la balcanización va a Sí, ser sí. que vamos a hacer diferentes regímenes políticos en Jujuy, en Salta. No, va a ser todo el mismo régimen, la organización territorial se va a mantener, pero ya tuvimos una balcanización hace 28 años, que fue entregar los recursos naturales a las provincias. Entonces uno tiene a pequeñas provincias, con burocracias pequeñas, lidiando con las mayores mineras del planeta, con las Así mayores es. petroleras del planeta Tierra, respaldadas por sus respectivas embajadas y Así gobiernos. Así es. Bueno, yo de todas maneras el día viernes que di una charla traje a colación, que no sé si lo voy a poder encontrar, pero creo que sí, que acá lo tengo, lo que quiere la derecha en la Argentina, que efectivamente es publicado por el diario La Nación, y si lo encuentro te lo voy a leer textual, y si no lo encuentro no lo voy a poder leer. Los oyentes nos deben estar castigando. Pero bueno, en todo caso, lo tengo acá, pero... Es que lo principal, la gente cree que es la reforma laboral, la reforma jubilatoria, pero lo principal para el empresariado argentino es el saqueo del Estado, es lo que le queda al Estado. Por ejemplo, ¿quién se hará cargo de las indemnizaciones de los trabajadores? ¿Había un proyecto para que lo haga el Estado, Mario? Claro, mira, acá lo encontré. Tarde, pero lo encontré. Ellos quieren liquidar YPF, Sí. Aerolíneas Argentinas, Vice Fideicomiso, Nación, o sea, Banco Nación, Bursátil y Nación Seguros, Banco Nación, AISA, Radio y Televisión Argentina, Casa de la Moneda, Yacimientos Carboníferos Fiscales, Tandanor, Enarsa, NASA, la AFIP, escuchá lo que estoy diciendo, AFIP, Y las acciones fabricaciones militares, las propiedades del ejército como Campo de Mayo, la parcelación y venta de todos los kilómetros cuadrados de agua de plataforma submarina, los parques nacionales. Es decir, esto lo publica La Nación, lo cual habilita a pensar que es el proyecto político de la derecha más extrema. No, es el proyecto de la derecha. Pero No de la más derecha extrema. viene. Ahora, ¿qué ocurre? Nosotros queremos pensar que hay una derecha que no es así, pero toda la derecha argentina es eso. Entonces, vos al descuartizar el Estado y luego tener un presidente de juguete que no puede hacer absolutamente nada porque no tiene ningún botón de la realidad económica del país, ni siquiera del territorio a partir del cual, porque vos pensás que incluso aquí, en la reforma del 94, había un territorio que era exclusivo del presidente, que era el territorio de la ciudad de Buenos Aires. Sí. Eso era territorio del presidente, donde el presidente mandaba, ponía al intendente, manejaba la policía federal, es decir, ahora el presidente, si vos hicieras ese proyecto, no va a tener ni territorio, ni finanzas, ni la FIP va a manejar, ni la recaudación. No, o sea, vos vas a transformar este país en un país de fantasía, es decir, inexistente. Y la democracia va a quedar absolutamente vaciada de contenido, porque vos vas a poder votar a quien quieras, a León Trotsky, a Robespierre, a quien quieras vas a poder votar, que no va a tener absolutamente ningún tipo de poder. Sí, en realidad es un país más chico del que es ahora. O sea, es un país más pequeño del que es ahora. El proyecto de la derecha no es un país para 47 millones, definitivamente por todo lo que vos mencionaste que se entregaría, porque se le devolvería a los agroexportadores su renta. Y claro, un país donde el Estado tenga mucha menos incidencia. Pero bueno, ese era en buena medida el país antes de 1943, Mario. Más allá de que los conservadores mantenían el control de YPF, de que se le daba mucho poder al ejército. Sí, porque la barrera de contención... me parece que es mucho peor. Es mucho peor, ¿sabes por qué, Mario? Porque la barrera de contención de todo eso era el ejército. Hoy esa barrera no está. De hecho, ¿quién te impide en Chile? Durante décadas impidió en Chile que se privatice Codelco. ¿La Concertación? No.
El ejército. El ejército. ¿Y quién impide en Incluso Brasil? el ferrocarril. Exactamente. ¿Quién impide en Brasil que Bolsonaro avance más todavía? Uno de los poderes que lo impide es el ejército. Esa barrera en la Argentina no está. Ya no Así está es. más. El ejército no va a impedir que vos vendas, que vos termines de vender todos los activos estratégicos, que vendas la parte argentina en la Antártida, si vos querés, porque no lo incluyeron en ese listado, pero si los apretás un poquito te dicen que ¿por qué no vender algo que en realidad no lo tenemos efectivamente, etcétera, etcétera? Sí, Patricia Bullrich, no nos olvidemos que dijo que, digamos, paguemos con las Malvinas las vacunas de Pfizer. Ella dice que hizo un chiste, ¿no? Y después... No, a la altura es decir, cuando vos sos candidato a presidente ya no hay lugar para chistes, y aparte no es un chiste, no tiene ninguna gracia entregar las Malvinas, porque además se corresponde con otras declaraciones, por ejemplo, del hijo de Juan Lach, cuando era presidente del Banco Central de la República Argentina, que él dijo que la Argentina debería entregar a los ingleses no solo las Malvinas, sino también Tierra del Fuego, porque nos estaba costando mucho a los contribuyentes argentinos, nos sacaríamos un peso encima y entonces viviríamos mejor. Y además, si vos pensás que Fernando Iglesias, más o menos en la misma dirección, planteó que es controvertido de que las Malvinas sean argentinas, es discutible, dice él, vos tenés una derecha que evidentemente marcha a la descuartización del territorio nacional, es decir, hacer de la Argentina lo que la vieja oligarquía soñó, que nos quedamos con la pampa húmeda y el resto que se las arregle como pueda. La gran pregunta, Mario, es por qué llegamos a que esa derecha sea tan fuerte. Así es. Vamos a la tanda de la radio y después seguimos aquí, con Carolina Carvajal y Hernán Madera, que nos acompaña en el día de hoy. Seguimos aquí en La Brújula, y bueno, dado que hemos avanzado insuficientemente durante la primera hora para el análisis de esta superestructura de pretendientes a la presidencia de la Nación, vamos a agotar el espectro de Juntos. Hemos visto los tres candidatos del PRO que los has analizado excelentemente bien con sus luces y sus sombras, a Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y Mauricio Macri. Pero en ese espectro hay por lo menos otros dos aspirantes. Uno es Facundo Manes y otro es Gerardo Morales. Creo que las encuestas no le están dando a ninguno de los dos, pero me gustaría que nos dijeras alguna palabra sobre estos dos candidatos o aspirantes. Raúl Alfonsín llevó a la UCR a lo más alto que podía llegar la UCR después de Irigoyen, y también hundió a la UCR en lo más bajo que la podía hundir hasta el día de hoy, que es un partido regional, ¿no? Está la UCR del norte, del noroeste, la UCR correntina, la UCR mendocina, una UCR explotada, que sigue teniendo una estructura nacional en la que le da un cargo a Jesús Rodríguez, por ejemplo, ¿no? O sea, digo, ahí está la burocracia ahí que después arregla con el PJ y se queda con cargos como el que tiene Jesús Rodríguez. Pero la UCR nacional no existe más, Mario. Digo, la UCR nacional es esa pequeña burocracia que rapiña del Partido Nacional. Lo que existe es una UCR jujeña, importante, una UCR correntina, una UCR mendocina. Ahí la UCR, una UCR cordobesa que está cada vez peor, pero no la UCR nacional. La UCR nacional fue destruida por el tipo que la llevó lo más alto, que es Alfonsín. Un proceso que puede estar muy parecido al que puede estar generando Mauricio Macri en el PRO ahora. Entonces, ¿por qué decís que fue Alfonsín el responsable? Porque Alfonsín nunca abandona el liderazgo, no se retira nunca, no pasa la posta, no construyó otra persona, se enfrentó y hundió a los que se oponían, como Rodolfo Terraño. Rodolfo Terraño no existe más. Era alguien que de alguna manera uno puede decir, bueno, está medianamente preparado para llevar a la UCR, pero si no, déjalo fracasar tranquilo. Él tumbó al segundo presidente radical después del 83, porque Alfonsín y Duhalde tumban a De la Rúa, digo, todo eso se hace con la complicidad de Alfonsín. La UCR lo sigue un poco por admiración, un poco porque también manejaba los cargos, digitaba los cargos, y bueno, y la termina derrumbando. Digo, la UCR hoy, Leopoldo Moró es diputado peronista, Alfonsín hijo es embajador peronista, Francisco de Narváez volvió al sector privado, y me falta, bueno, y Labaña, un candidato peronista, afiliado peronista, y ahora está con Massa, o asesora a Massa. Entonces, bueno, la derrumbó. Aparece cada tanto algo para negociar, una figurita para negociar. Uno no quiere, en la provincia de Buenos Aires, que vos la conocés bien,
no tienen tampoco tanta ganas de votar a alguien como Santilli, ¿viste? Entonces, ¿vos cómo votás indirectamente a Santilli? ¿Cómo voto indirectamente al PRO? No tengo ganas de meter la boleta del PRO porque Santilli, amigo de Moyano, del fútbol, no sé qué, y meter la boleta de Facundo Manes, ¿no? No quiero hacer todas las reformas que me dice el PRO, pero las voy a votar culposamente. No quiero votar a la derecha, pero la voto culposamente. Bueno, ¿cómo votás culposamente a la derecha? ¿Cómo votás indirectamente? Una colectora que termina en la misma autopista. Y bueno, estas opciones, ¿no? Y no ves que tengan el carácter de Leandro Alem o de Hipólito Yrigoyen, que se rompa pero que no se doble. No, pues y si lo hubieran se tenido... doblan hasta... Y si lo hubieran tenido, habrían jubilado a Alfonsín. Pasa que Alfonsín... Pero van a seguir tragándose una derecha contra la cual nació la Unión Cívica Radical. Pero si aman los cargos, pero le gustan más los cargos que el agua mineral, Mario. Sí, claro que se van a... pero el 90% de la clase política argentina. Sí, vos fijate que la derecha fue expulsada o no fue invitada a participar de las listas de la elección de febrero de 1946, Mario. Vos sabías eso, ¿no? Estaban los comunistas, claro, los radicales, estaban los socialistas, estaban todos. Sí. La derecha no. Hoy la derecha es la que lidera al no peronismo. Sí. Esa derecha expulsada es hoy la que lidera al peronismo. Bueno, esperemos que no lidere a nuestros primos del Partido Socialista. Escúchame, Están ahí, ¿no? Están ahí, Están ahí. sí, son de terror. Es decir, acá hay... El que tiene convicciones se la tiene que bancar. ¿Me entendés? Cuando vos tenés convicciones, te toca perder, tenés que bancarte perder. Y si, ¿viste? Es como el cielo o el infierno. O te doy el cargo con cientos de miles de pesos, cuando no millones, o al llano, y te la bancás. Y te la bancás. Yo vengo remando contra la corriente, no sé, prácticamente desde que me inicié a los 14 años. Y me la banco. Y me parece que no podés venderte por un cargo, cosa por el estilo. Tenés que bancártela. Tengo convicciones de que lo que defiendo vale. Y entonces, si vale, no tiene precio. Tiene valor, no tiene precio. Entonces no lo podés vender. Y me parece que esta convicción se ha perdido en la política argentina. Es decir, tengo estos principios que valen tanto. Y también tengo otros un poco más baratos y otros un poco más caros. Es lo de Groucho Marx. Pero sigamos en el espectro. Ya está, recorrimos ese espectro, que son los que tienen hoy, según las encuestas, que fallan a 2 días, ¿cómo no van a fallar a 1 año de distancia? Ahora, vayamos al espectro del oficialismo. El oficialismo ayer mostró, por un lado, una crisis interna, porque nadie sabe, en fin, los que no estamos en ese palo, nos resulta absolutamente incomprensible a qué lealtad se estaban refiriendo, ¿no? Si la lealtad con la doctrina peronista, a la lealtad con los principios de Perón, a la lealtad con Cristina, a la lealtad con Massa, a la lealtad con Alberto, a la lealtad con la CGT, con el movimiento. Vaya a saber, no entiendo muy bien, ni lo estoy diciendo despectivamente tampoco, porque muchos de ellos son amigos, así que no lo digo despectivamente, simplemente que no lo entiendo. Pero claramente hay 2 figuras allí. En un acto se reclamó por Cristina y en otro se reclamó por Massa. Los gobernadores aparecen como en sillones bien apoltronados, bien tranquilos, bien sólidos, no quieren complicarse con la presidencia. Cristina me parece que se da cuenta que no le da, a ella no le da para un tercer mandato y que por tanto le correspondería más ir como locomotora en la provincia de Buenos Aires y candidata a senadora de la Nación. Yo creo que cuando elucubra Alberto Fernández que él tiene posibilidades, cree que se puede sacar la lotería 2 veces y las probabilidades de sacarte la lotería una vez son bajas, pero 2 veces es imposible. Te queda Massa. Massa, ¿qué pensás vos de un Massa que, bueno, bajó su perfil de exposición, está en la gestión y tiene probabilidad de, junto con una recesión, bajar los índices de inflación y que se tranquilice un poco la economía y darle una cierta competitividad? ¿Cómo lo ves a Massa? Como él dijo que no iba a ser candidato en el 2023, pero sabemos que es mentira. Si los números se le acercan un poco nomás, se va a exponer como candidato a presidente del Frente de Todos. ¿Cómo ves eso y cómo ves la posibilidad de que en realidad el Frente de Todos, dada la divergencia ideológica
que anida en su seno y las fuertes críticas que ayer se observaron en los 4 o 5 actos que se hicieron, si van a ir a unas PASO. ¿Y a quiénes ves como protagonista en esas PASO? Yo no me creo mucho lo de que lo de las PASO se cayó, ¿no? O sea, creo que se reservan el quilombo para el año que viene, meten el proyecto un viernes, lo votan el sábado y para el domingo no tenemos más PASO. O sea, no creo que lo que no quieren es todo, no quieren darle tanto tiempo a la oposición. Eso de que no hay acuerdo para tumbar las PASO, no me lo creo. ¿Vos crees que pueden tumbarse todavía las PASO? Sí, totalmente. Absolutamente, Mario. Que el peronismo lo puede hacer todo rápido. El peronismo sabe que va a una elección pésima, lo sabe. Entonces lo saben la dirigencia peronista. ¿Y las PASO no les permitirían contener? A algunos sí, a otros no. El tema es qué le conviene a Cristina, Ajá. ¿no? O sea, de todos esos al que le conviene o no le conviene, la que ella piensa es Cristina y a Kicillof. Principalmente a Kicillof. O sea, vos pensá, Mario, vos que sos provincia de Buenos Aires, que si yo divido Espert, Milei, porque Milei y Espert están peleados, entonces Milei lleva a su propio candidato a gobernador, también va Espert, meto a Cintia Houghton, la financio bien, ¿viste? Y meto así un par más, y tal vez Facundo Manes se enoja y va con su propio candidato y lo que fuere, Kicillof con un 36, 37 tiene muchas más chance de quedarse acá que no. Ya la nación está perdida, Mario. No importa a quién ponga. Así llegue Milei al balotaje, yo creo que está perdido para el PJ. La gente va y te vota a Milei, ¿entendés? Y también la estrategia va a ser que llegue Milei. O sea, la estrategia de Cristina va a ser inflar a Milei, ¿entendés? O sea, que no haya PASO, inflar a Milei para dividir aquel voto y darle competitividad. Claro, porque aparte, a ver, si yo voy a perder la presidencia, ellos van a perder la presidencia, y bueno, vamos a lo peor, vamos a darle a los gorilas la medicina, la peor de su medicina, la más amarga, la más hedionda, la más apestosa. Perfecto, mira, y ustedes quieren liberalismo, que se salga del cepo, ustedes quieren menos Estado, perfecto. No, pero no vamos a ir por la reta, vamos a ir por lo que va en serio. Entonces te inflan a Milei esto también de la suspensión, de que se cayó la suspensión de las PASO. Milei salió a decir, vieron que creían que yo iba a pactar con el PJ y no lo hice, que eso también es una forma de inflarlo a Milei, ¿no? Como que tiene convicciones, que no está siendo usado por el peronismo, por lo que fuere. Entonces, que ¿A Milei no lo afecta las declaraciones de Hugo Balconada Moon, que dijo que era un ñoqui de Urnequian? No, a Milei no le afecta nada, porque tenemos que entender que metimos tanto la pata desde el otro lado del espectro político que la gente que lo apoya ya siente que no tiene nada que perder. El empleado privado de la Argentina clase mediero, o el que perdió ese empleo privado ya siente que no tiene nada que perder. Las personas que no cobran planes sociales y que pertenecen a la clase media baja miran a su vecino que cobra planes sociales y ya sienten que no tiene, y le da tanta bronca que ya no siente nada, no piensa que tiene nada para perder, no hace ese razonamiento. Bueno, pero Cristina dijo que hay que pensar en un ingreso básico universal, coincidió conmigo. Sí, claro, pero el tema es que si Massa va a instrumentar ese ingreso básico universal. Pero si lo instrumenta, yo es algo que vengo trabajando hace como 20 años, porque ya en el 2002 me di cuenta que cuando fueron las fuerzas sociales y le plantearon a Duhalde el primer millón de planes, que de ahí no se volvía, es decir, es como el túnel del tiempo, ¿viste? Pero no existe el retorno, es unidireccional, el tiempo va para adelante. Entonces los planes venían con una matriz, que era la matriz del Banco Mundial, que son focalizados. Al ser focalizados, eso iba al desastre, que es la multiplicación de la pobreza. La única manera que tenés de resolver el problema de la pobreza es con un ingreso básico universal en la Argentina. Te dicen, no, por el trabajo. No, ya sé que es por el trabajo. Pero primero tenés que implementar un ingreso básico universal. Tenés que hacer un plan, implementar ese ingreso y después, lógicamente, que salís con el trabajo. Y la gente quiere trabajar, y la gente quiere progresar por arriba de un ingreso básico universal. Pero es la única manera que tenés. Pero no me voy a detener en eso porque eso... No, pero es interesantísimo, porque en realidad vos eliminás al intermediario. Total y absolutamente. Y lo transformás en un derecho. ¿Qué hace el intermediario, que es vecino nuestro acá en Morón? ¿Qué hace el intermediario para no ser eliminado, Mario? Y viste que hay de todo tipo de amenazas. Se corta esto, te acampo allá... hago la declaración, digo que voy de internas, presento un candidato por afuera, viste lo que hace Pérsico, lo que hacen Grabois, o sea, los intermediarios de los planes sociales.
Vos sabés, Mario, que hay... Bueno, pero todo eso, a ver, todo eso es un horror. Claro que lo es. Sí. Todo eso es un verdadero horror. Sí. Es decir, ser gestor de la pobreza, multiplicando la pobreza y perpetuándola, yo te diría que peca casi con lo inmoral. Y bueno, pero entonces vos me preguntás, y Milei va a llegar, pero la gente que vota a Milei piensa igual que vos. Ese es el tema. Por eso Mario. tienen que ir a un ingreso básico universal. Claro, pero Milei no dice ir a un ingreso básico universal, y de hecho cuando vos vas llegando al poder, le empezás a tomar el gustito al intermediario, alguien con quien puedas hablar, alguien que te maneje a la gente. ¿Qué hizo Mauricio Macri? Eso. Con Stanley. Claro, con Stanley, que le decía el movimiento Stanley, el movimiento Carolina, el movimiento Evita, ¿no? Quintuplicó los planes que controla Emilio Pérsico, porque es alguien con el que puedo hablar, parto al peronismo, inflé a Randazzo a través de Pérsico, y entonces le saqué a Cristina esto, entonces puede ganar la provincia de Buenos Aires. Entonces le van tomando el gustito. El que no le toma el gustito al intermediario es el electorado. Es la gente que vota cada 2 años. Entonces decimos, ¿de dónde salió Milei? Y Milei sale de que cuando ve que la gente de Pérsico, o sea, toda esa gente cobra planes, que una familia, que salió un estudio que siempre lo cita Diego Genú, que está metida en una organización social, cobra el doble que una familia pobre, cobra el doble que una familia que solamente tiene transferencias directas. Tarjeta alimentar, AUH. Una que está metida en una organización social cobra el doble. Entonces a vos te conviene estar con el intermediario, porque le ponemos un nombre elegante, Mario, respetuoso, intermediario, porque son intermediarios, porque están en el medio. Entre la persona y el plano, la persona y la ayuda estatal, hay una persona en el medio. Esa persona se llama Emilio Pérsico, esa persona se llama Juan Grabois. Esto es lo que ve el electorado de Milei, esto es lo que ve el electorado de la derecha, lo mismo que vemos nosotros, lo mismo que nos molesta a nosotros, lo ve y reacciona de forma distinta, ¿no? Reacciona de forma distinta, dice esto hay que arrasar. Pero con también todo. Milei dijo que no iba a terminar con los planes. No, sí, obviamente, pero sí, sí, es lo que decís, van a negociar. Si un país de planes sociales es un país ya recontra mega ajustado, lo que sigue después es nada, es no darle nada. ¿Entendés? Es emigrar, es andate caminando de la Argentina. ¿Entendés? Cruzar la frontera al país que puedas como puedas. Eso ha sucedido en algunos países. Ya en pocos días vamos a dar una charla sobre los 10 puntos que sacan a la Argentina de esta crisis. Bueno, vamos a pedirle a Héctor un temita musical. Pero Hernán, hemos hablado básicamente de 3 de los actores más visibles. Me gustaría que pudiéramos hablar unos minutitos sobre cómo ves al FIT, el Frente de Izquierda de los Trabajadores, Unidad, como se llama, el FITU. ¿Cómo estás viendo? Porque da la impresión de que ha llegado a un techo y que no logra superar ese techo. ¿Observás que puede romperlo porque se puede dar un fenómeno sociológico, económico, social, de conciencia, vaya a saber? ¿O pensás que ellos mismos deberían modificar su actitud y ampliar su unidad o seguir otros caminos? ¿Cómo ves ese que hoy sería un cuarto espacio en la vida política argentina? Mario, vos conocés más de este tema, incluso Carlos, a quien conozco, también conoce más de este tema de lo que conozco yo, Mario. Así que, pero te voy a decir lo que pienso. Vos conocés las internas que tienen, yo ni siquiera las entiendo. Sé que tienen internas, sé que tienen un ideario que no es el progresista y que le falta a ellos la chispa que en un momento, por ejemplo, tenía Luis Zamora. Te doy un ejemplo, en la elección 2003 para intendente, con Macri, con Ibarra, y él decía, no es lo mismo el dueño que el gerente. Digo, le falta como esa cuestión cómica, esa chispa, y también querer quedarse con el electorado progresista. Yo no sé si ellos quieren quedarse con ese electorado. Los veo concentrados en ganar sindicatos, los veo concentrados, por ejemplo, en el tema de los jóvenes, un poco los desespera que los jóvenes estén yendo con Milei, pero también siento que tienen contradicciones con el kirchnerismo, ¿viste? Contradicciones que otros espacios políticos no tienen, pero ellos, por ejemplo, hay un grupo del FIT que yo lo noto con contradicciones, ¿viste? Que el kirchnerismo los pone en dilemas. En un dilema, no quieren repetir la del 2008 con la 125, ¿viste?
Entonces, los veo creciendo un poco, creo que van a crecer un poco, pueden hasta duplicar sus votos, pero eso tiene un techo, Mario, porque ellos no están apelando al electorado, si uno quiere, progresista o de centroizquierda. Si lo hacen es como por descarte. Uh-huh. Entonces no los veo. Digo, Cristina decidió que el PJ que ella conduce, que es la enorme mayor parte del PJ, se quede en el lado centroizquierda, de forma imperfecta, con un montón de agujeros, especialmente el agujero de la provincialización de los recursos primarios, el litio, las mineras que están en Santa Cruz, digo, con un montón de agujeros, imperfectamente, desbordando por todos lados, siendo puteados por los mismos progresistas, pero ella decidió que se quede ahí. Y mientras el PJ se quede ahí, no va a ser fácil que un espacio progresista ocupe ese lugar. Uh-huh. Porque el PJ, al ser movimentista y al controlar buena parte de la CGT, te puede sacar grandes reformas, grandes proyectos como el impuesto a los ricos, por ejemplo. El impuesto a los ricos lo sacó el peronismo. Esto es así. Ni Boric, ni Petro, ni AMLO, ni todo el progresismo que a vos se te ocurra, ni el Frente Amplio. El impuesto a los ricos en la Argentina, por única vez, la contribución por única vez, la sacó el peronismo. Entonces acá lo que vos tenés es que el movimentismo, que ya se terminó en México, digo, en Uruguay, el Partido Colorado se terminó. El movimentismo tenía más capacidad de transformación, para bien y para mal, por derecha y por izquierda, que los partidos de izquierda que lo suceden. Vos fíjate que AMLO no pudo sacar una reforma tributaria todavía. Boric tampoco. Y Petro seguramente no va a poder sacar la reforma tributaria. Y el peronismo te hizo el impuesto a los ricos por única vez. Porque es movimentista, ¿entendés? Entonces, por izquierda o por derecha te saca la reforma. Excelente.